Hola hermanos, muy buenos días. Muy agradable estar con ustedes nuevamente en un nuevo culto y poder compartir juntos la palabra del Señor. Estamos siguiendo en un ciclo de sermones acerca del andar y hemos visto varios sermones porque es una metáfora constante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que debemos llevar un cierto estilo de vida. Y para describir este estilo de vida es nuestro andar cristiano tiene ciertos componentes y siempre en el año tenemos varios ciclos de sermones, algunos se enfocan más en lo que es la salvación, lo que es la vida de la iglesia, lo que es la esencia de Dios y varias cosas más. Y este ciclo es netamente práctico. Estamos hablando de cómo es la vida cristiana, cómo debemos andar, cómo es el estilo de vida de un cristiano. Y la Biblia tiene muchas cosas, no es una sola cosa que es más importante que otra. Aunque lo de hoy, si estamos haciendo un ranking de lo que es muy importante entre los cristianos, el tema de hoy tendría que ser entre los más importantes. Es algo que Dios pone énfasis, que Cristo pone énfasis, que Pablo y los apóstoles también ponen énfasis. Voy a comenzar contando una historia que a lo mejor ustedes conocen de un hombre que se llamaba Damián y se conoce como Damián de Molokai. Y este hombre era un católico, le vamos a perdonar por eso por hoy, pero era un católico que vivía en el siglo XIX, 1800 y tanto, y él uh, quería hacerse misionero. Y el obispo en su sector estaba buscando a misioneros voluntarios, que los obispos católicos no siempre piden, a veces ordenan, mandan a alguien y tienen que irse. Pero el obispo de su sector había decidido que la misión que él tenía pensado era tan peligroso que no quería enviar a alguien, quería un voluntario, quería alguien que se ofreciera para este labor. Y Damián se ofrece y dice, envíame a mí. Estoy listo para ser misionero en este lugar sumamente peligroso. Ahora, nosotros sabemos que hay muchos tipos de peligro en el mundo. Hay misioneros que se han ido a lugares donde enfrentan a gente violenta y todo eso. En el caso de Damián de Molokai, el peligro era una enfermedad que se llamaba lepra, que se llama lepra. Y era una colonia y este obispo había decidido enviar a alguien a una colonia de leprosos. Eso quiere decir que son pura gente con una enfermedad sin cura y siempre fatal. Y Damián se ofrece. Y él va como misionero a un lugar donde todos están enfermos con algo muy grave. Ahora, como este lugar, todos iban a morir por la lepra. A veces también enviaban a otras personas, podrían tener tuberculosis, otra enfermedad grave, porque sabían que todos los que van ahí mueren. Y Damián fue ahí como misionero. Y no fue un misionero distante y lejano. Él llegó y empezó a construir casas y hospitales y clínicas. Y ahí también él compartió, hizo las curaciones de la gente, de sus heridas, de sus problemas que tenían. Y él hacía todo eso y en un contexto de una enfermedad peligrosa, altamente contagiosa y siempre fatal. Y él vivió entre ellos después de 11 años. Un día estaba haciendo un labor y se botó un balde de agua hirviendo en su pie. Y él no sintió dolor. Cuando el agua le tocó, no sintió dolor. Y él supo a tiro que eso no fue una bendición. Eso fue que él tenía lepra, porque una de las primeras síntomas de la lepra es que uno pierde la sensación.
Entonces, ahí él, supo que tenía la lepra. Hay películas acerca de él, hay historias acerca de él y siempre es un momento muy dramático en que él sale a decir al pueblo, hermanos, hoy soy uno de ustedes. Desde este día, él no tenía opción, no podía salir de esta colonia. Ya era parte de su comunidad. Y él sabía que era probable esta experiencia. Y él no, en este momento, intentó salir, no quiso escaparse, no lo lamentó tampoco. Siguió en su trabajo. Pero, como él ya tenía una enfermedad grave, le complicó. Y ahí él no sabía si iba a poder seguir en la obra o no. Pero su historia se había hecho conocido. Y cuando otros sabían de su situación, que ya él tenía esta enfermedad, otros más se hicieron voluntarios para ir ahí y colaborar en la obra en este lugar. Bueno, a lo mejor ya conocen la historia, pero es una historia que nos muestra algo de lo que debe ser la vida cristiana. Y el aspecto de hoy, el sermón de hoy, es andar en amor. En Efesios 4 y 5 vamos a ver un texto bíblico que habla de cómo debemos andar en el amor. Y vamos a ver este texto, vamos a comenzar en Efesios 4, versículo 32 y seguir hasta 5:2. Porque ustedes probablemente saben que los capítulos que tenemos en la Biblia no fueron escritos originalmente. No es que Pablo dijo, aquí es capítulo 4 y aquí es capítulo 5. Él escribió una carta y después alguien lo dividió en capítulos para hacerlo más fácil. Pero cuando Pablo lo escribió fue una carta. Y aquí, 4:32 está vinculado con 5.1 y 5.2. Entonces lo vamos a leer juntos en este contexto. Y entonces estamos en Efesios 4:32 a 5, versículo 2. Y ustedes tienen el texto ahí en la pantalla también, pero siempre es una buena práctica, si tienen sus Biblias, buscar en sus Biblias, porque eso nos da la práctica, el ensayo para buscar rápidamente las cosas en la Biblia. Eso es súper bueno, porque no siempre tenemos la ventaja de tener algo en la pantalla. Entonces, recomiendo siempre que uno pueda buscar en su Biblia el pasaje. Aquí tengo la mía. Y dice aquí, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Lo que aquí queremos ver, y son muchas cosas que vamos a ver hoy, tres más importantes que lo demás para hoy. Pero primero voy a dar una nota. Cuando dice ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, está hablando del sacrificio de Cristo, no lo que nosotros hacemos. Cuando dice que es una ofrenda y sacrificio a Dios, está hablando de cómo Cristo se ofreció en la cruz. Su sacrificio en la cruz fue una ofrenda y un sacrificio a Dios. Y Dios lo aceptó como fragante aroma. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que Cristo es el modelo del amor que debe ser nuestro estilo de vida. Nuestro andar cristiano se ejemplifica en lo que hizo Cristo. El amor que Él mostró es el tipo de amor que nosotros debemos también mostrar. Y entonces, si queremos ser como Cristo, tenemos que amar como Cristo amó. Sabemos que el amor cristiano es una de las características más importantes de la vida cristiana. Tenemos que amar como Cristo nos amó a nosotros.
Y eso es subir mucho la escala, porque sabemos que algunos dicen que tenemos que amar como amamos a nosotros mismos, y eso fue la regla en el Antiguo Testamento. Pero Cristo subió un poco el estándar y dice que tenemos que amar como Él nos amó a nosotros. Y Él nos amó a nosotros con un amor más puro, mucho mejor que el amor con el que podemos amar a nosotros mismos, porque ahí entra egoísmo y arrogancia, el orgullo. A veces también tenemos problemas emocionales y a veces no nos amamos a nosotros mismos. Pero Cristo dice, no, tienen que amar a los unos a los otros de la forma que yo he amado a mi iglesia. Entonces, ¿cómo es el amor de Cristo? Vamos a ver un poco lo que es el amor de Cristo y cómo eso podemos aplicar a nuestras vidas también. Porque esto es una característica del cristianismo, una parte de lo que es el estilo de vida del cristiano. Tenemos que andar en el amor y Cristo es nuestro ejemplo. La primera cosa que dice aquí acerca de cómo amar como Cristo nos amó es que dice que debemos ser amables unos con otros. Cuando pienso en la amabilidad, estoy pensando en una forma de conducirse con los demás en general. No solamente ciertos momentos, sino es un estilo de vida que uno es amable, es simpático, es empático, entiende las emociones de los demás y no quiere lastimar, no quiere dañar y más que eso quiere aliviar, quiere colaborar, quiere hacer cosas para el beneficio de los demás. Uno es amable. Recordamos que Cristo estaba rodeado de gente. Si uno es rodeado de gente que quieren seguir, no es porque siempre anda condenando a la gente, anda de mal humor, anda con rabia. Uno no sigue a una persona así. Uno sigue a una persona que se muestra amable, que se muestra simpático, que se muestra empático. Y eso encontramos constantemente en el Nuevo Testamento. Podemos pensar en momentos como la alimentación de los 5,000. Cuando Cristo está ahí y hay 5,000 personas que le han seguido por el día y no tienen que comer. Y la reacción de Cristo no es, bueno, si ellos decidieron salir sin pensar en su almuerzo, ¿qué tengo que ver yo con eso? Fue decisión de ellos. ¿Por qué no piensan mejor en su día? ¿Por qué no se programan mejor que eso? Jesús no dice eso. Él tiene compasión de ellos. Y Él quiere solucionar su problema porque ama a su pueblo. También podemos pensar en otro momento que está en el monte y da el sermón en el monte. ¿Y qué dice ahí? Que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. No dice, ay, ¿por qué no hicieron estudio bíblico cuando tuvieron la oportunidad? ¿Por qué no fueron a sinagoga? ¿Por qué no fueron a estudiar? No dice eso. Dice, veo un problema y quiero solucionar. A lo mejor es verdad. A lo mejor deberían haber programado mejor. Deberían haber estudiado mejor. A lo mejor sí, pero no es el enfoque de Cristo. Su enfoque es compasión. Quiere solucionar el problema. Quiere dar su amor. Quiere mostrar compasión. En Mateo 11, versículos 29 y 30, Cristo está hablando y él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él va a pedir cosas de nosotros. Tenemos que aprender de él, tenemos que hacer cambios. Pero su meta no es aplastarnos. Su meta no es condenarnos. Su meta es transformarnos. Su meta es salvarnos. Y para hacer eso, sí, nos va a enseñar, nos va a exigir cambios. Pero su forma
es amable. Su forma es compasiva. Su forma es empática, porque Él entiende nuestras debilidades y quiere ayudar. Quiere, por su amor, ayudarnos desde donde estamos para que podamos avanzar. Entonces, la meta de Jesús es ser amable, ser simpático. Y eso también debemos hacer nosotros. Se expresa en una buena actitud para con nuestros hermanos en la fe y los de afuera también. Que seamos simpáticos, empáticos, cuando hay alguien que a lo mejor tomó una decisión equivocada. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan, se lo dije, o necesitan una mano que ayuda desde donde están para avanzar. Bueno, en algún momento van a tener que arrepentirse. No estamos diciendo que no. Y a lo mejor hay un lugar para corrección. Vamos a ver en un momento. Pero la actitud es que queremos que ellos se mejoren. Queremos que ellos puedan avanzar. Y cuando vemos a alguien, debemos sentir compasión. Debemos sentir empatía. Que podemos identificarnos con su debilidad. Que podemos pensar en su emoción. Y nuestra meta no es aplastar, sino ayudar. Eso no quiere decir que todos los cristianos tienen que ser extrovertidos, que tienen que andar súper alegres siempre, que con muchos abrazos, con muchos cariños, eso es personalidad. Pero todos los cristianos deben ser compasivos, empáticos, mostrando amor. Deben ser amables. Alguien que uno quiere estar con ellos, porque son buena onda, como se dice. Esa es parte del estilo cristiano, que seamos amables. La segunda cosa que menciona en nuestro texto en Efesios es misericordia. Que seamos misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Entonces, una parte es ser amable, y eso es siempre. Pero lo que es más difícil es ser amable cuando alguien me ofende, cuando alguien me maltrata, cuando alguien hace una injusticia y yo tengo que vivir las consecuencias. Me engañan, me mientan, me roban, me hacen trampa y yo tengo que vivir con las consecuencias de lo que ellos hicieron. Ahí entra esta segunda parte que es misericordia y se marca con perdón. Lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de misericordia, es no dar la justicia que ellos merecen. A lo mejor merecen un castigo, una disciplina. A lo mejor merecen una venganza, pero decido no hacer eso. Opto por otro camino. No voy a dar la consecuencia que ellos merecen. Eso es misericordia. Vemos eso mucho en el Antiguo Testamento, que los israelitas hacían cosas malas, perversas, y merecían el castigo de Dios. Pero Él les amaba y aplazaba siempre su castigo, su disciplina. Por eso el Señor decía mucho en el Antiguo Testamento que Él era lento para la ira y abundante en misericordia y compasión. Amaba a su pueblo, quería salvar a su pueblo y no quería dar el castigo o la disciplina que ellos merecían. Lo merecían. Sería completamente justificado, pero decide no hacerlo. Decide mostrar más bien misericordia, perdón. En Mateo 9, versículo 2, vemos lo mismo en la vida de Jesús, que Él es capaz de perdonar y vemos eso, que cuando traen un paralítico echado en una camilla, Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Él no fue
buscando perdón, fue buscando sanidad, pero Jesús identifica lo que él necesita, perdona sus pecados. También podemos pensar en la cruz también. Cristo está pensando en perdonar a los que le estaban matando en ese momento, los que estaban burlándose de él en este momento. Jesús perdona sus pecados. Él está pensando en eso. No quiere dar lo que ellos merecen. Quiere dar perdón. Quiere mostrar misericordia. Y nosotros como cristianos también debemos hacer lo mismo. Debemos buscar perdonar a los demás. No siempre dar lo que ellos merecen, sino buscar ser misericordiosos, mostrar perdón. Cuando nosotros somos ofendidos, cuando alguien hace algo contra nosotros, debemos preferir mostrar misericordia. En Efesios 4, dice, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al hablar la verdad en amor. Eso no está diciendo que no podemos corregir a las personas a veces. Cuando nos insultan, cuando mientan, cuando nos hacen trampa, no está diciendo que no podemos hacer una corrección, no podemos hablar la verdad. Dice aquí, podemos hablar la verdad, debemos hablar la verdad, pero siempre en amor. Motivado por el amor, hablo la verdad. Y entonces en estos momentos donde hay conflicto, donde hay pecado en la iglesia, cuando alguien me insulta, cuando alguien me hace trampa, cuando alguien hace algo y yo me siento ofendido, hablamos la verdad, pero siempre motivado por el amor. Quiero ver su bienestar. Quiero ver la relación restaurada. Mi meta es amor, mi motivación es amor. Y para llegar a eso, sí tengo que hablar la verdad. Tengo que hacer la corrección. Tengo que decir, eso lo que hiciste me ofendió. Eso lo que hiciste me dañó. Pero opto por perdonar. Opto por mostrar misericordia. Y entonces hablamos la verdad en amor y eso nos ayuda a crecer en Cristo. En Judas 1, versículo 20 a 23, Judas 1, 20 a 23, por cierto, cuando uno hace referencia a Judas, como es un solo capítulo, puede decir solamente dos versículos. Judas 20 a 23, entonces, dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios va a tener misericordia de nosotros. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Está diciendo que en la iglesia vamos a tener algunos que se desvían. Y dice, algunos tengan misericordia de algunos que dudan. Hay algunos en la iglesia que a veces tienen dudas acerca de su fe. A veces empiezan a cuestionar, ¿será real lo que creo o no? Si Dios es real, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y empiezan a dudar. Y a veces los cristianos empiezan a atacar a esa persona como enemigo. ¿Y qué dice aquí en la Biblia? No es enemigo. Hay que tratar con misericordia a los que dudan. Como Jesús cuando Tomás dudó después de la resurrección y dice, hasta ver no voy a creer. Y Cristo tiene misericordia con el que duda y dice, mira, vea la evidencia, vea mis manos, vea mi costado. Y después le exige,
Ahora dejas de dudar y cree. Pero muestra misericordia, porque su meta es que él llegue a creer. Entonces, perdona sus dudas. Tiene misericordia de sus dudas. Nosotros debemos tener misericordia de los que dudan. No son nuestros enemigos. Son hermanos que necesitan de nuestro conocimiento, de nuestra compasión, de nuestro amor. Dice, otros, sábenlos arrebatándolos del fuego. Hay algunos que andan en pecados fuertes y se van desviando de la fe y se van a perder. Y eso tenemos que salvarlos porque andan hacia afuera. Y el amor en este caso es corregir. Pero dice, pero misericordia con temor. ¿Por qué? Queremos tener misericordia de los que se van desviando, pero temor porque no queremos caer en su misma trampa. No queremos seguirlos en su camino. Entonces, si vemos a alguien desviándose en borracheras, no voy a juntarme con él y tomar algunos tragos para tener misericordia. Tengo misericordia mezclado con temor. Ya, entonces no voy a seguir en el pecado para rescatar a la persona, pero sí quiero mostrar perdón y misericordia, porque mi meta es salvar a las otras personas. Como pastores y liderazgo de la iglesia, tenemos el deber de a veces hacer la cosa incómoda y confrontar el pecado. La Biblia exige que tenemos que reprender y exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Dice en 2 de Timoteo 4:2, si quieren la referencia para después, dice a los que predican, amonesta, reprende y exhorta, pero con mucha paciencia e instrucción. Nuestra meta no es condenar cuando estamos haciendo corrección. Nuestra meta es corregir para que podamos andar en la fe como Cristo quiere. Entonces debemos ser amables y también mostrar misericordia para los que dudan, los que pecan, los que andan haciendo cosas que nos ofendan. Tenemos que mostrar misericordia. Y eso también nos lleva al tercer punto, que es que debe ser sacrificial. Como Cristo se dio por nosotros, tenemos que también amar así a los demás. Se sacrificó. Pensando en Cristo, obviamente, Él era Dios, Dios Hijo, preexistente, y se encarnó. Y Él ahí vivió hambre, sed, frío, calor, dolor, cansancio, muchas cosas que Dios no tiene por qué vivir. Pero para ofrecerse en la cruz por nosotros tenía que sufrir todas estas cosas. Tristezas. Perdió su amigo Lázaro. Bueno, lo resucitó también. Pero también, aparentemente, por lo que vemos, perdió a su papá. Porque José no está presente en la cruz. ¿Cómo que no está presente en la cruz? Debe ser que había fallecido. También en la cruz dice a María y a su discípulo Juan que Juan ahora tenía que cuidar a su madre. ¿Por qué? Porque el esposo ya no está. Entonces Jesús también vivió tristeza, vivió hambre y sed y dolor, incomodidad, cansancio, todo lo que vivimos nosotros. Pero para él fue necesario solamente para ayudarnos a nosotros. Él podría haber seguido en el cielo sin sufrir ninguna de esas cosas, pero estaba dispuesto a sufrir para morir en la cruz, un sufrimiento aún más grande, todo para salvar a nosotros. Cuando tenemos que perdonar a los demás en la iglesia, a veces esto implica sacrificio. Voy a sacrificar justicia. Voy a sacrificar lo que quiero. Quiero venganza. Quiero corrección. Quiero que me repague lo que me debe.
Y a veces tenemos que sacrificar eso para restaurar la iglesia. Si alguien te robó plata, y tienes que pensar, ¿y cuál vale más? ¿1,000,000 de pesos o el alma de mi amigo? A lo mejor fue un robo más grande. Me robó el auto. Me hizo trampa y llevó el auto y yo quedé con cero. ¿Cuál es más importante? ¿Mi auto o su alma? Y si tengo que poner en una escala el alma de un hermano y cualquier bien material, ¿cuál es más importante? Si tengo que poner en una escala el alma de mi hermano o mi felicidad, ¿cuál es más importante? En 1 Corintios 6, versículo 7, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y ahí tenían un montón de problemas. Uno de los problemas que ellos tenían fueron demandas entre ellos. Se demandaban. Cuando había injusticia en la iglesia, alguien me robó, me hizo trampa, me vendió un producto y no funcionó y no quiere solucionarlo, demanda. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice aquí, así que, en efecto, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Si tenemos que elegir entre el bienestar espiritual de mi hermano o la justicia, elijo el bienestar de mi hermano. Aunque sea incómodo, aunque tengas que sacrificar y perder, mi elección es siempre el bienestar de mi hermano. Y si piensan, es injusto, es injusto, es injusto. Pero por injusticia murió Cristo en la cruz por nosotros. Porque no merecíamos eso. Merecíamos muerte. Y Él murió por nosotros. Es una injusticia. Y gracias al Señor, porque por este acto nosotros somos salvos. Pero Cristo lo aceptó, algo que no merecía, para ofrecer a nosotros perdón. Y nos pide hacer lo mismo. Y a veces implica sacrificio para nosotros. Tenemos que sacrificar este tipo de cosas. También a veces tenemos que sacrificar preferencias para el bienestar de nuestro hermano. Y lo que queremos, lo que deseamos. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, probablemente conocen. Dice ahí, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estoy enfocado en lo que necesita la iglesia, lo que necesita cada uno de ustedes, lo que no es lo que necesito yo. A lo mejor para mí sería mejor hacer esta opción, pero para ustedes es mejor hacer otra opción. ¿Y para cuál voy a elegir? Lo que es el beneficio de ustedes. Un ejemplo personal, a mí me gusta hacer estudio bíblico en la mañana. Soy una persona que prefiere mañana sobre tarde. Si fuera mi opción, hacer el estudio bíblico a las 6 de la mañana sería mejor que a las 9 de la noche. Pero estoy en Chile y la cultura chilena es un poco más nocturna. Entonces, ¿qué hago? ¿Insisto en lo que quiero yo? No. No, sería absurdo, porque estamos haciendo eso para el beneficio de todos, no para el beneficio mío. Y entonces pienso más en lo que necesitan los demás, los intereses de los demás, por sobre mis propios intereses. ¿Por qué eso? Porque así me amó Cristo a mí. No buscando sus propios intereses, sino buscando mi salvación. Entonces, no debemos hacer nada por egoísmo ni vanagloria. Lo que queremos, lo que es preferencia, no es lo que
me hace más famoso en lo que es para el beneficio de la iglesia. Como dice en 1 de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si es necesario correr riesgo vital para el bienestar de nuestros hermanos, también. Eso es el ejemplo que vimos en el principio con Damián, que fue a una colonia de leprosos, poniendo en riesgo su vida, perdiendo su vida. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, es noble que él estuvo dispuesto a poner en riesgo su vida para el bien de los demás, porque sabemos que la vida terrenal no es lo más importante. Estábamos haciendo un ejercicio mental entre cosas materiales y el alma de un hermano. Mi vida es una cosa material. En esta escala, ¿cuál es más importante? ¿Mi vida o la eternidad de un hermano? Ya entienden. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No buscamos morir, pero tenemos claro cuál es más importante, la eternidad de un hermano o la vida terrenal. Y la perspectiva cristiana es siempre que la eternidad es más importante que este cuerpo. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad, que podemos ofrecer una ofrenda al Señor cuando amamos como Cristo nos amó. Cristo nos amó con amabilidad, con misericordia, perdón de pecados, y también nos amó con sacrificio, con una ofrenda personal. Nosotros también debemos amar a nuestros hermanos de esta forma. El amor genuino promueve la unidad de la iglesia y el bienestar de los demás por sobre lo que quiero yo y lo que necesito yo. Y cuando nosotros aprendemos todos a hacer eso, seremos una iglesia mucho más fuerte y mucho más potente. Tenemos que andar en el amor. Y Cristo es el modelo del amor que debe ser nuestro estilo de vida. Amabilidad, misericordia y perdón y sacrificio para el bienestar de los demás. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día, que otra vez hemos podido ver tu palabra. Queremos pedir que nos ayudes a amar a nuestros hermanos como Jesús nos amó. Tu Hijo vino, sufrió y murió en la cruz para salvarnos. Ayúdanos a darnos cuenta que nuestros hermanos son importantes para Él y para ti. Y tú quieres ver la salvación de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser amables, misericordiosos y dispuestos a sacrificar cosas materiales para que otros se salven también. Pedimos que nos ayudes en eso, porque nosotros queremos andar en amor como Cristo anduvo. En su nombre pedimos eso. Amén.